Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es un gusto recibir este miércoles en este espacio a Miguel Alejandro Ijarchiapa, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, sabes que este es tu espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre vienes con temas muy interesantes y algo, pues bueno, que hemos visto durante las últimas semanas, los últimos meses y también durante los últimos años. Las tensiones entre México y Estados Unidos, pues ha habido diversas declaraciones por parte del presidente de nuestro país en los últimos días respecto a intromisión, espionaje por parte del gobierno estadounidense a nuestro país. Adelante con la colaboración, te escuchamos. Por favor, gracias. Estas tensiones, sin duda alguna, han llamado la atención de los medios tanto en México como en Estados Unidos. Obviamente, por un lado, en México la oposición está aprovechando estas declaraciones para tratar de desacreditar al gobierno, para tratar de insistir que las relaciones entre México y Estados Unidos, con AMLO a la cabeza, están siendo debilitadas, que está llevando esto a una tensión irreversible. Por otra parte están los discursos soberanistas del presidente y, por supuesto, de políticos, así como de comentaristas cercanos a Morena y al régimen en el gobierno, que insisten que esto es nada más una defensa de la soberanía, que no se había tenido antes, que anteriores presidentes simplemente habían bajado todas las defensas frente a Estados Unidos y permitido que Washington dictara las políticas en México. Pero creo que lo que aquí es muy importante es que entendamos todos los matices de estas tensiones, porque ni es una situación en la que el gobierno esté destruyendo los puentes de cooperación que existen entre Estados Unidos y México, pero tampoco es realmente esta gran gesta heroica de defensa soberana. Realmente es una cuestión más normal del día al día en las negociaciones diplomáticas y en la cooperación bilateral que existe para dar atención a asuntos que afectan no nada más a la agenda de política exterior de Estados Unidos y México, sino a la agenda doméstica de ambos países. Tenemos que entender que México y Estados Unidos tienen una relación muy estrecha en distintas dimensiones. Por supuesto, la dimensión más importante ha sido en los últimos años la dimensión económica, especialmente desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que después se renegoció y reemplazó por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. La mayor parte de las exportaciones mexicanas van a parar a Estados Unidos. Las inversiones de compañías estadounidenses en México son de las más importantes. Las cadenas de producción norteamericanas que unen e integran a distintas industrias en Canadá, Estados Unidos y México han hecho que la relación de este bloque norteamericano sea cada vez más estrecha. Y en un momento en el que Estados Unidos tiene tensiones muy fuertes con China, muchas de estas cadenas de producción se han reubicado en México y, por supuesto, ha habido llamados de parte de los líderes de los tres países para estrechar la relación económica y hacer frente a una China cada vez más asertiva. Y por supuesto esto es conveniente para México porque la principal competencia de México en el mercado estadounidense ha sido China. Por eso México no quería que China entrara a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. Entonces, para México es conveniente. Claro que por un lado ha habido tensiones también por cómo AMLO ha tratado de fortalecer el rol que juega la Comisión Federal de Electricidad en la industria eléctrica en México. Esto ha llevado a algunas desavenencias con Canadá y Estados Unidos. Entonces, por un lado están estas tensiones, pero quizás las tensiones más importantes en estos momentos han sido en el plano de la seguridad, por dos razones principalmente. Una ha sido, por supuesto, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México, que ha llevado a que, por ejemplo, el gobierno mexicano presente demandas contra las empresas productoras de armas en Estados Unidos en cortes estadounidenses. El canciller Marcelo Ebrard
ha ido a Estados Unidos en distintas ocasiones para dar cauce a estas demandas, pero también para reunirse con oficiales del gobierno estadounidense y tratar este asunto. Claro que este es un tema difícil, porque el flujo de armas también responde a la propia situación doméstica de Estados Unidos y a las propias políticas domésticas de Estados Unidos que tienen que ver con el control de las armas. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que da a la población el derecho de tener armas, y esto obviamente se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, y más aún ahora con los recientes tiroteos masivos, que digo, en Estados Unidos ya es cuestión casi de una regularidad semanal que haya tiroteos masivos. Entonces esto se ha vuelto un punto bastante contencioso, porque mientras los demócratas están tratando de controlar las armas, el presidente Biden ha tratado de empujar esta agenda. Por el otro lado están las legislaturas estatales republicanas, los republicanos en el Congreso, que tienen el control de la Cámara Baja, y por supuesto los posibles candidatos presidenciales como Donald Trump o el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tratando de seguir insistiendo que no es culpa de las armas, que es otra situación. Entonces, obviamente los intereses del lobby de las armas y las grandes donaciones que da el Partido Republicano hacen que sea muy difícil que existan estos controles. Esto ha llevado a que, por supuesto, México no nada más proceda en términos de las demandas o de las negociaciones normales, de la cooperación que existe entre las distintas agencias de ambos gobiernos, sino que también en la retórica, por ejemplo, el presidente López Obrador insista que esto también tiene que ver con una descomposición social de Estados Unidos. Y el otro tema que va relacionado es justamente lo que tiene que ver con el crimen organizado, porque estas armas que fluyen de Estados Unidos a México van a parar justamente a las manos del crimen organizado. Y por otro lado está este flujo de narcóticos a Estados Unidos de parte de México, que ha sido el tema más contencioso en las últimas semanas, en los últimos meses, porque por un lado algunos republicanos en el Congreso han insistido que quieren pasar leyes para declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, y que entonces el ejército estadounidense pueda tener potestad de lanzar ataques contra los cárteles. Sin embargo, pues esto sería obviamente en violación de la soberanía mexicana, porque pues no sería dentro de un marco de cooperación que existe. La cooperación entre México y Estados Unidos en términos de seguridad y de combate al narcotráfico y del flujo de armas es muy cercana y no es reciente, es una cooperación que tiene años construyéndose, institucionalizándose, y a veces sorprende la retórica del presidente López Obrador, porque pareciera que desconoce la dinámica de esta relación, que es sólida y que hay una fuerte relación entre las distintas agencias e instancias gubernamentales de México y Estados Unidos. Obviamente, los discursos de los candidatos republicanos, que tienen mucho que ver con que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, obviamente están tratando de dominar la agenda pública y de hablar de esto como una forma de ganar votos. Obviamente también la denuncia de que el fentanilo que llega a los Estados Unidos, que es en este momento el opioide que mayor contribución ha tenido a la crisis de salud en Estados Unidos, ha sido el otro gran punto que ha llevado a que senadores como Lindsey Graham insistan en esta retórica. Claro que tendrán la mayoría en la Cámara Baja, pero no tienen la mayoría en el Senado. Esa mayoría es de los demócratas. En la Casa Blanca está el presidente Biden, por lo que sea muy difícil que pasen una ley de este tipo en este momento los republicanos. Sin embargo, esto ha hecho que obviamente López Obrador insista en el discurso soberanista, y esto ha llevado también, por supuesto, a esta otra discusión, por ejemplo, del fentanilo, en la que dice México no tiene ninguna responsabilidad, en México no se produce fentanilo, es cuestión de China. El presidente López Obrador envió una carta a China pidiendo su ayuda para poder reducir las tensiones con Estados Unidos en este sentido, evitar los problemas, y China respondió, bueno,
Ese es un problema de Estados Unidos. Estamos de acuerdo con que no tendrían que estar los legisladores estadounidenses atacando la soberanía de México, pero también nosotros le decimos a México, no es nuestra culpa, China no está produciendo fentanilo, Claro. China no está enviando fentanilo a México, entonces ese asunto es también de ustedes resuélvanlo. Muy China bien, Miguel, no se hace responsable. como siempre apreciamos tus comentarios, se nos terminó el tiempo, nos vemos en las próximas semanas, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias como siempre. Gracias por la invitación y Muchas un placer. gracias a Miguel Alejandro Ijarchapa, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, por su colaboración en este espacio.